Cuello sastre masculino, lo primero que debemos tener en cuenta es marcar el básico del saco sastre, teniendo en cuenta que este tiene incluidas las costuras. Y también que este ya nos muestra el ancho, largo y la inclinación de la solapa. Debemos tener en cuenta también que el largo de la solapa lo denota el lugar en donde va a ir el primer botón. Lo primero que debemos hacer para iniciar el trazo del cuello sastre masculino es salir 2,5 desde el punto de unión cuello-hombro. Pero como tenemos las costuras incluidas, vamos a entrar ese centímetro que le vamos a descontar de costuras y a partir de ese punto vamos a salir los 2,5 centímetros. El siguiente paso es unir este punto que acabamos de realizar con nuestro punto de largo de solapa. Esta línea es a la que vamos a denominar quiebre de solapa. Esta línea de quiebre de solapa la vamos a prolongar hacia arriba. Lo siguiente que vamos a hacer es descontar el centímetro de costura de la línea de ancho de solapa, de forma paralela a la que ya teníamos marcada en nuestro básico. A esta línea que acabamos de trazar la vamos a llamar línea de ancho de solapa o línea inglesa. El siguiente paso es realizar una línea paralela a la línea de quiebre a 2,5 centímetros a partir de la línea inglesa. Esta línea también la vamos a prolongar hacia arriba. Y esta se llamará línea del borde de pie de cuello o escote. Por la línea que acabamos de marcar vamos a descontar en la parte del hombro el centímetro de costura. A partir de este punto que acabamos de hacer vamos a marcar un piquete, que este va a ser el que nos va a indicar cuál es nuestro hombro. A partir de ese piquete vamos a subir la medida del escote espalda, que en nuestro caso es 10,5. Ahora debemos realizar una pequeña inclinación desde este punto hacia afuera de 1,5 centímetros. Punto que acabamos de marcar, corregimos de nuevamente los 2,5 centímetros. Estos dos puntos lo hacemos para corregir la inclinación, volviéndolos a marcar hasta la inglesa. A partir de la línea de escote vamos a escuadrar 5 centímetros hacia la derecha, haciendo nuestra línea de batiente. Recordemos que la línea de batiente va a ser el ancho que va a quedar el cuello. A partir del punto de los 5 centímetros vamos a subir 1 centímetro para dar la inclinación, la cual uniremos en línea recta para formar la línea de centro atrás. Esta inclinación servirá como desahogo para que el cuello no quede tirante y repose correctamente sobre la nuca. Esta línea que acabamos de marcar también nos servirá para que cuando el cuello doble nos tape la línea de costura del cuello. Entonces,
A partir de la nueva línea de centro atrás, vamos a trazar una perpendicular hasta más o menos la medida del hombro. El siguiente paso es realizar la abertura de mora de la solapa o crán, elemento que es característico del saco sastre. Por la línea inglesa, determinar el ancho de la punta de la solapa. En este caso va a ser de 3 centímetros. Aquí vamos a marcar 4 centímetros, ya que tenemos que descontar el centímetro de costura. A partir de este punto vamos a marcar la contra inglesa, la cual debe quedar en una inclinación de 3,5 respecto a la inglesa. Esta línea que vamos a marcar la vamos a llamar contra inglesa. Esta medida puede variar ya por diseño, ya que este es un saco sastre básico o clásico, como lo elegimos nosotros para este patrón. A partir de aquí lo concluimos con una línea semicurva desde la punta del cuello hasta la perpendicular que marcamos hasta el hombro. Para suavizar esta línea que acabamos de marcar, podemos usar la curva de tiro para que nos dé una mejor forma de costura en la batiente. Con la curva de cadera suavizamos el pie de cuello y a partir de los mismos puntos también suavizamos la paralela que marcamos a 2,5. Ya tenemos definido nuestro trazo, donde tenemos la solapa, que sería esta, y nuestra línea de quiebre, que va hasta el ancho del pie de cuello, que sería esta línea, tomando la línea curva que suavizamos anteriormente. Repasando nuestras líneas de cuello sastre, decimos que este es la línea de borde de pie de cuello o escote. Tenemos el ancho de solapa o inglesa, tenemos la punta de cuello o contra inglesa, el borde o costura de batiente y la línea de centro atrás o batiente. Además de esto, debemos tener en cuenta el piquete de hombro para ubicar la altura del mismo. Y así concluimos el trazo de cuello sastre para chaqueta o saco formal masculino. Nuestro molde de cuello básico, el cual sacaremos por donde podemos ver las tijeras. En ese caso tendríamos esta pieza donde sacamos 1 centímetro de costura por batiente, 1 centímetro de costura por la contrainglesa, 1 centímetro de costura por la inglesa. Por la línea de pie de cuello solo sacamos 0,5 y el centro atrás iría a doblez de tela. Esta pieza iría al sesgo y se cortaría en fieltro una vez. Luego de esto tenemos la pieza en paño y sidó que se corta una vez en cada uno. En esta se sacaría 1 centímetro por la inglesa, 1 centímetro por la contrainglesa, 1 centímetro de línea de borde de pie de cuello. Por la costura de batiente no sacaríamos nada y esta también iría al doblez por el centro atrás y al hilo de tela. Luego de esta pieza tenemos esta, la cual no llevaría costura por ningún lado y esta va en madre selva por una vez. Y
a doblez de tela al sesgo. La siguiente pieza la estamos marcando en sido, al hilo de tela y al doblez de tela. La misma pieza que ya marcamos en sido la vamos a marcar en paño 2 veces, aquí y aquí, al hilo de tela y a doblez de tela. Esta pieza la marcamos en madreselva una vez, al sesgo y al doblez de tela. Después de esto procedemos a cortar cada pieza. Procedemos a cortar la madreselva, O entretela amarilla también es llamada. Procedemos a cortar la pieza en sido. Ahora estamos procediendo a cortar cada una de las piezas. Esta es en tela base. Acabamos de cortar estas dos piezas. La que habíamos dicho que íbamos a cortar en fieltro, resolvimos cortarla en la misma tela base, en el paño, para que la parte interna y la externa se vieran igual. en este momento marcamos el delantero como en paño, como lo indica acá 2 veces, y marcamos también la espalda 2 veces en paño, como lo indica nuestro despiece, y procedemos a cortar. Aquí ya tenemos cortados los dos delanteros, las espaldas y cada una de las piezas con sus respectivos piquetes. Ahora vamos a proceder a la confección y el fusionado. En este momento ya tenemos nuestra tela amarilla o madreselva sujeta con alfileres a lo que sería el fieltro. Lo podríamos hacer en fieltro o en nuestro caso elegimos hacerlo en una tela base, que sería paño. Como esta tela amarilla no tiene pegante, lo que vamos a hacer es sujetarla con una puntada a mano, que lo ideal es que no se note por el derecho de la tela. Bueno, acá vemos como la pieza del cuello ya está totalmente hilvanada a mano. Nos falta una pequeña puntada que, como recordamos, es una puntada que no pasa al otro lado de la tela. Escasamente coge una o dos hebritas del tejido. Podemos ver por aquí que lo que agarra es apenas un hilo y vuelve y sale. Después de haber realizado todo este proceso, vamos a realizar un hilván a 3 centímetros del borde de la tela para posteriormente coser con puntada larga en la máquina de coser. Bueno, aquí como vemos ya tenemos el hilván que nos marca los 3 centímetros, porque 3 centímetros tenemos el medio centímetro de costura y los 2,5 que dimos para la línea de quiebre de solapa. Vamos a proceder a poner la puntada más larga que tenga la máquina
y a realizar una costura sin rematar por sobre el hilván. Lo que vamos a hacer después es empezar a realizar el mismo procedimiento que hicimos para entretelar los plastrones. Es decir, vamos a empezar a bajar 5 milímetros, medio centímetro. Con estas puntadas tenemos más o menos 2 puntadas. Y nos vamos a devolver en la misma forma. Vamos a pegar el sido en la tapa del cuello. Procedemos a unir las espaldas a 2 centímetros de costura en el paño posterior. A continuación procedemos a unir forro y falso del delantero. Debemos unir la espalda en forro a 2 centímetros de costura también. A continuación procedemos a unir el falso con el delantero a partir de los 4 centímetros de la mora, de la solapa. Vamos a proceder a planchar las costuras abiertas en los cortes que ya hemos unido. En este caso, por ejemplo, la espalda, asegurándonos bien de aplicar suficiente vapor para que la costura quede bien abierta y no se vaya a marcar por el revés. Bien, acá estamos también planchando las costuras abiertas de la unión de los falsos en forro y tela base. Nos aseguramos de abrirlas bien, igualmente para que no generen ningún tipo de volumen en nuestro saco sastre. En caso de ser necesario, nos podemos ayudar con un burrito para aplastar bien la costura. Bueno, en este momento estamos planchando las costuras abiertas de nuestros falsos. Entonces, pero ya sabe. Sí, para la próxima lo vamos a No, para la próxima no, ya es que esas cremalleras para cuándo eran, Laura. Por eso, profe, en esta semana. Ah. A continuación procederemos a coser la tapa del cuello junto con el cuello. A partir de la línea de contra inglesa
dejando 1 centímetro de costura para unir a la mora de la solapa. Vamos a coser desde allí por la batiente hasta el mismo punto en el otro lado del cuello. Para este proceso es muy importante que debemos rematar muy bien para que no se separe al unir el cuello con la solapa. En este momento procedemos a abrir costuras por la contrainglesa y la batiente. Procedemos a realizar esta costura. Ya les vamos a explicar cómo se realiza, con el fin de que sacando un knit de la tela base evitemos que se rebote la tela posterior, que en este caso es un paño azul o que puede ser el fieltro, se vea en la parte del frente. Esta puntada se hace planchando la tela con la misma aguja, pasando por las telas posteriores y sacándolo al knit. Repetimos ese proceso en todo el cuello. Tenemos acá la base de nuestro saco sastre. Ya hemos cerrado previamente la parte de la solapa o de la línea inglesa a los 3 centímetros que le habíamos demarcado en el patronaje. Lo que vamos a hacer es ubicar nuestro cuello al forro, ubicando el paño, que es la tela que se va a ver, la que elegimos para que se vea, derecho con el forro. Vamos a cuadrar los centros que estén la mitad del cuello con la mitad del escote, y en esta parte vamos a ubicar de forma que la línea contrainglesa coincida perfectamente con la línea inglesa. Entonces lo que hacemos es sacar esta parte de la costura de la línea inglesa, y a este centímetro de costura es donde vamos a ubicar nuestra punta del cuello, para que al estar esto cosido, esta línea coincida, estas dos líneas costuras coincidan como si fuera una sola línea, una sola pasada. Lo hemos ubicado previamente con alfileres y vamos a empezar a coser a 1 centímetro. Coser al centímetro lo que ya habíamos asegurado con alfileres.
En esta punta clavamos la aguja antes de llegar al centímetro y giramos un poco para poder seguir cosiendo. Mismo procedimiento. En esta punta que vamos a encontrar aquí, hacemos el mismo procedimiento. Clavamos la aguja, giramos la tela y seguimos cosiendo al centímetro. De hacer la costura anterior, vamos a abrirla con la plancha. Y luego de esto la picamos para que nos dé una mejor horma en el cuello. Fijar el cuello, pero como esta parte externa va a ir fijada a mano, debemos asegurar estas dos partes de nuestro saco sastre, para lo cual lo vamos a unir a 1 centímetro de costura. En este momento procedemos a coser. Debemos tener en cuenta que debemos rematar al principio. Y debemos tener en cuenta que lo debemos coser con la puntada más larga de la máquina. Debemos tener en cuenta que nos coincida la parte de la espalda.
paso es cerrar nuestro cuello con una puntada a mano, una bastilla, que como podemos ver es una puntada como si fueran tipo X. En esta parte de aquí dejé un pedazo para mostrar cómo la estamos haciendo. Entonces lo que hacemos es pasamos la aguja como en un sentido diagonal, cruzándola de lado a lado, agarrando ambas telas sin que por el frente vaya a pasar. En nuestro caso, como usamos paño y no fieltro, para evitar que se deshilache, hicimos un pequeño dobladillo. Ahora lo que hacemos es devolvernos en forma diagonal nuevamente, pero saliendo al punto paralelo para formar la X. Me aseguro de que el dobladillo esté bien guardado. Sujeto con fuerza y hacemos una nueva pasada. Procurando que cuando salga la aguja esté paralela a la punta anterior.